Buenas noches. El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal se ha polarizado a propósito del agua que México debe pagar cumpliendo un compromiso antiguo con los Estados Unidos. Quise por eso hablar con alguien que me parece sensato, que es Fernando Baeza. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de decir los puntos de vista que nosotros tenemos los productores, porque soy un productor agrícola de este distrito. Pues precisamente por eso quise platicar con usted, porque Fernando Baeza, que fue gobernador de ese enorme estado de Chihuahua, pues ha sido equivocadamente visto como un asusador del conflicto y los enfrentamientos en la presa de La Boquilla, pero consta en un video los llamados que usted hizo al diálogo con sus compañeros productores. Y Fernando, yo quiero conocer su opinión para que la audiencia y yo normemos criterio. ¿Cuál es el marco en que se da este problema? Bueno, yo quisiera hacer primero una aclaración de inicio. Soy un productor. Soy un mexicano que tiene garantizado, o debe estar garantizado, su libertad de expresión, que no solamente es un derecho constitucional, sino también un derecho humano. Y entonces, yo creo que se ha malinterpretado mi participación en el reclamo legítimo que hacen los agricultores de Chihuahua. Y entonces, qué bueno que usted me dé la oportunidad de ubicar el problema en su justa dimensión, pero además de hacer hincapié, este problema se pudo haber resuelto desde hace mucho tiempo mediante el diálogo. Yo creo que se ha desperdiciado la oportunidad de hacer verdadera política, no politiquería, porque la verdadera política está pues para conciliar puntos de vista, para resolver los problemas que existen y mediante el diálogo pues buscar las respuestas. Esto no se ha dado. Ese es el gran problema, que se han tergiversado las demandas de los agricultores de ser escuchados con la aversión o el tratar de no cumplir como país con el tratado, porque se ha planteado el diálogo para discutir en el marco del propio tratado. Inclusive los productores, hijos de los fundadores, le propusieron al señor presidente que hubiera una mediación de un organismo internacional y propusieron la ONU para que la ONU o una autoridad internacional viniera a resolver el conflicto mediante el diálogo. Eso lamentablemente no se ha dado. Quiero insistir, existe toda la disposición de los agricultores, pero no han sido escuchados. Pero a ver, perdón, sí. Pero eso es, disculpe que lo interrumpe, lo ya sabido de que hay un conflicto. Y hay un conflicto sí, que a los ojos del gobierno federal es alentado por militantes del Partido Acción Nacional, incluido el gobernador Javier Corral. Usted es del PRI y hubo una reunión en los días recientes de alcaldes del PRI con autoridades de la Secretaría de Gobernación, en donde, según me pareció, se apuntaba alguna solución al problema. ¿Usted qué piensa de esto? Mire usted, fueron 10 alcaldes, sí, que los llevó la directiva local del PRI, pero son alcaldes de 10 municipios que no tienen el problema, sí. Lo que no están, es decir, no tienen la representación de una de las partes en el tema, que son los agricultores de los distritos
pueden ser afectados o que han sido afectados con la extracción que consideramos que está fuera del tratado de los almacenamientos de las presas, supuestamente para cumplir el tratado. Que ya veremos, esas aguas no sabemos cuál ha sido el destino, porque se han extraído y no nos da cuenta cuánto se aplicó al tratado. Pero tampoco está establecido qué parte, no hay ningún instrumento de carácter legal que digan que Chihuahua tiene que pagar la mayor parte del tratado. No lo hay. Es una estimación que es arbitraria. Se dice que solo Chihuahua ha aportado 45% de sus obligaciones. ¿Dónde están consignadas esas obligaciones? Son 6 ríos los tributarios, don Carlos. 6 ríos. El Concho es uno de los ríos. ¿Por qué tiene que pagar? ¿Por qué tiene que pagar el estado más desértico? En este año ha llovido menos de 100 milímetros de agua. Está a punto de declararse el estado en un estado de emergencia. Está muriendo el ganado, no hay pastos, ¿sí? Y la escasa agua que tiene la boquilla, que se está defendiendo, solamente será suficiente para irrigar el 40% de la superficie total de los 3 distritos, el 40%. Y si extraen más, pues entonces no habrá capacidad. ¿Qué se va a hacer después de que saquen la totalidad del agua, como ya han sacado? ¿Quién va a resolver el problema socioeconómico que se va a derivar de la falta de ingresos de un núcleo muy importante de 400,000 personas que dependen de la agricultura? Pero a ver, ¿quién lo va a resolver? Don Fernando, en alguna parte yo leí que usted dice que nada obliga a que el agua se pague con la almacenada en las 3 presas o las 3 principales presas que hay en Chihuahua. Entonces, ¿de dónde? El tratado lo dice. Le quiero preguntar esto: ¿de dónde saldría el agua para pagar? ¿Y de dónde debe provenir? ¿Y cuál es la situación del agua, de los ríos y de las presas del lado estadounidense? Mire usted, el tratado establece que 1/3 de las aguas que lleguen al río Bravo tienen que entregarse para el cumplimiento del tratado. Y establece un volumen. También aquí hay que encuadrarlo, y qué bueno que usted lo dice. Hay que encuadrar el problema en medio de una gran sequía en la región sur, este y oeste de los Estados Unidos y norte de Chihuahua. Le repito, este año solamente ha llovido un promedio de menos de 100 milímetros en el año. Entonces, bueno, en primer lugar, no hay nada en el tratado que diga que tiene que hacerse trasvase de las presas existentes para cumplir con el tratado, pero tampoco no hay ninguna disposición que obligue al Estado a entregar más de la mitad del agua para cumplir el tratado. Pero además, apuntando a lo que usted dice, en los Estados Unidos también está la sequía. Mire usted, en el estado de Nuevo México hay 2 presas grandes, particularmente la del Elefante y la del Caballo. Están secas. ¿Qué quiere decir? Que el agua que tienen ahorita solamente será suficiente para suministrar agua potable, nada más para Las Cruces, Nuevo México, y para El Paso, Texas. ¿Con qué van a pagar los 74 millones de metros cúbicos que tienen que entregar en los términos del tratado? Eso no se ha dicho. ¿Qué no sería primero decir, bueno, mira, te debo tanto y me debes tanto? Vamos haciendo cuentas. Pero no. Se trata de, en lugar de propiciar el diálogo, pues llenar de calificativos a los que están pretendiendo que se les escuche. Eso no ayuda. Esos calificativos no ayudan a la solución del problema. Pero sí, además, los representantes del PRI, los 100 presidentes municipales, no tienen que ver nada con el problema. ¿Cómo van a dialogar y cómo van a comprometerse a una solución si no tienen intereses en el problema? El problema está en los habitantes de los 3 distritos de riego y en los municipios que están enclavados, donde existen 400,000 personas que se les está negando el derecho a subsistir durante el próximo año. Pero a ver, Fernando, el tratado dice que el agua que se debe consumir en Estados Unidos y México, y el tratado es muy favorable para México,
debe provenir de los escurrimientos que van al río Conchos y al río Bravo. Al río Bravo. De los ríos, de 6 ríos que van al Bravo. El Conchos es uno de ellos. Y al Conchos es uno de los 6 ríos. Sí, le están cargando más de la mitad, una cuota, no sé, ¿base en qué? Le están cargando más de la mitad. Y para eso están tratando de extraer, o han utilizado inclusive la fuerza pública para extraer agua que no está, cuya obligación no está en el marco del tratado, pero a través del diálogo se podían haber resuelto muchas cosas. Ese es el problema fundamental. ¿Y qué piensa que va a hacer Estados Unidos con sus presas fronterizas semisecas para pagar la cuota que ellos deben dar a México? Hay un principio fundamental: nadie está obligado a lo imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Pues es lo que nos pasa a nosotros. Se nos dice que estaba asegurada el riego. Sí, en ese ciclo, no en el ciclo del año que entra. Pero mire, don Carlos, somos uno de los distritos que todavía tiene problemas en la administración del agua. Todavía tiene problemas. Se puede optimizar. Pero somos el distrito que más ahorra agua. Mire, para poder irrigar tuvimos que renunciar al ciclo de otoño-invierno. Las presas solamente se abren para irrigación de marzo a septiembre. En el resto del año no hay agua. ¿Por qué? Porque la estamos ahorrando. Pero además somos un distrito que tiene los canales encementados. Somos un distrito que tiene, yo creo que somos el único en el país que tiene todos los canales, el canal Conchos y el canal San Pedro encementado. Sí, tenemos Perdóneme, Fernando, la interrupción, pero esto que nos está explicando quizás sirva para que la audiencia, para que yo entendamos mejor el problema, pero el tiempo de este asalto a la razón está concluyendo. Entonces yo le quiero pedir que permanezca aquí para que la audiencia la continúe, no mañana martes, en que habrá una transmisión especial en Milenio Televisión sobre las elecciones en Estados Unidos, sino el próximo miércoles. ¿Aguanta usted acá y seguimos platicando? Encantado, con mucho gusto, es un privilegio. Por favor, muchas gracias. Gracias, Fernando Baeza. Gracias a ustedes. Y véanos el miércoles. Buenas noches.